Un saludo fraterno en el Señor a cada uno de ustedes, queridos hermanos. Que Dios les bendiga por medio del estudio de su santa palabra. En esta oportunidad quiero meditar en el Salmo número 1, que titulado El creyente bienaventurado. Dice así la palabra del Señor. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Antes en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y será como el árbol plantado junto a arroyos de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, sino como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Hoy existen muchas formas en que las personas miden el éxito. Puede ser la dicha, eh, y se pueden considerar también favorecidos, dichosos. Estas formas de medir el éxito pueden ser por las riquezas, por el poder, por la posición o el prestigio social o cultural que puedan alcanzar. Para los jóvenes, por ejemplo, puede ser la popularidad en redes sociales, tener la mejor tecnología, o en el caso especialmente de las damas, su apariencia física, etc. Esto es lo que hoy día el mundo llama dichoso o prestigio. Pero nada de esto perecedero, mundano, terreno, limitado, pueda ser dichoso y bienaventurado a un cristiano, a un hijo del Señor. Porque lo que hace bienaventurado a un hijo de Dios es más interno que externo. No está en lo que este mundo es o lo que este mundo tiene, sino en lo que Dios es y en lo que Él nos ha dado por su gracia y por su misericordia. Y ahora he querido tomar este Salmo número 1, muy conocido, para graficar y mostrar, según Dios, las características del creyente bienaventurado. Este salmo introduce todo el libro de los salmos, hablando de los justos y de los impíos, de sus caminos y sus recompensas. Nos muestra el camino a la bienaventuranza y advierte de la destrucción segura de los incrédulos que rechazan la gracia de Dios a través de la persona de Cristo. En este corto salmo se nos dice más sobre la felicidad y la bienaventuranza que todo lo escrito por los filósofos de todos los tiempos. El cúmulo, la suma de todo el conocimiento humano no tiene comparación con lo que Dios dice aquí sobre la bienaventuranza y la dicha. Aquí se nos asegura una vida bienaventurada, aún en medio de las adversidades, a los que somos hijos del Señor, a los creyentes, a los que han sido justificados en Jesucristo. Veamos algunos puntos relevantes. Primero, el creyente bienaventurado, dice aquí la Escritura, que va por un camino de justicia, por un camino santificado. Primeramente, el creyente es alguien bienaventurado, así lo considera Dios. Dice el texto 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Lo primero que encontramos aquí es que Dios llama bienaventurados, dichosos o doblemente felices a sus hijos, a los regenerados, a quienes tienen su vida puesta en Dios, en Cristo. Esto es lo más glorioso que nos ha sucedido. No hay nada más importante que ser un hijo de Dios, que ser un heredero del reino celestial, porque sabemos que sin Dios no hay bienaventuranza, porque fuimos creados para Él, para glorificarle y para gozar de Él para siempre, como dice la palabra del Señor. Además, el creyente tiene un caminar santificado, eso nos dice la Escritura. Es bienaventurado y no anda en consejo de malos. Los creyentes no viven según la popularidad, no creen ni se conducen como los impíos, no escuchan sus consejos inmorales, ni sus invitaciones, ¿cierto?, al mal, al pecado, a la perversión, tal como advierte Proverbios 4:14. Nos dice ahí Salomón, no entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. El cristiano está separado en su caminar en la vida porque ahora tiene él una nueva vida. Gozamos ahora de una nueva vida en Cristo, como dice Pablo en 2 Corintios 5:17.
De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Así que, hermanos, no es posible ni digno querer caminar con Dios y con el mundo a la vez, como lamentablemente es la tendencia de hoy. Dice además este salmo, ni anduvo en camino de pecadores, porque los hijos de Dios no podemos seguir el camino de los pecadores, como dice Pablo en 2 Corintios 6:14. No juntéis en yugo con los infieles, porque ¿qué compañía tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? También nos ha visto el mismo Señor Jesucristo, que estamos en el mundo, pero no somos de Él, no somos del mundo. Sabemos que también estamos asociados en alguna medida con las obligaciones de este mundo, lo sabemos, pero sus consejos, sus caminos, sus asientos no son para nosotros, no son para los creyentes. Vamos, ¿cierto?, a sus actividades, vamos a sus oficinas, estamos en sus talleres como los demás trabajando, compartimos muchas responsabilidades con los no creyentes, pero nuestros afectos no están puestos en este mundo perdido, en este mundo caído, porque somos consistentes, hermanos, con nuestro nuevo nacimiento y con nuestra nueva herencia. Somos responsables, tenemos una responsabilidad cristiana y también estamos conscientes de nuestro destino glorioso. Por eso que dice el Salmo, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Lo que está diciendo aquí el salmista es que no nos sentamos con los escarnecedores, con los que ridiculizan y se ríen de Dios y del cristianismo. No nos hacemos parte de sus creencias, de sus modos de vida, de sus chistes, de sus bromas, porque somos sabios en lo que elegimos. No como Lot, que escogió y caminó hasta Sodoma y se sentó en las puertas de Sodoma y se hizo parte de su pensamiento y su proyecto. Por eso, ¿cierto?, es que cayó, por eso es que trajo ruina también para su familia. El creyente bienaventurado sabe que hay una gran diferencia entre él y el mundo. Y esto es la gracia salvadora de Dios. Esto es lo que debe llevarnos a vivir en consecuencia nuestra posición y privilegio que tenemos ahora en Cristo. Así que, hermanos, cuidemos nuestra vida, cuidemos nuestros principios, nuestras compañías, con quienes nos asociamos. Que los padres asimismo eduquen a sus hijos en la fe y que todos los cristianos nos levantemos valientemente en la defensa de esta fe preciosa, que delatemos la apostasía, que delatemos la herejía y el pecado en todas sus formas, sin minimizar la malignidad del mal y del pecado que hoy día se han popularizado. Lo segundo que quiero mencionar es lo que nos dice el versículo 2 de este Salmo 1, que el creyente bienaventurado se deleita en Dios y en su santa palabra. Tiene su deleite en Dios. Antes en la ley de Jehová está su delicia y en su ley, la de Dios, medita de día y de noche. Sabemos que muchos quieren las bendiciones de Dios. Esto lo escuchamos muy a menudo. Pero también estos que quieren las bendiciones de Dios no quieren al Dios que es el que bendice. Hoy vemos un rechazo generalizado de Dios. Se le ha dado vuelta las espaldas a Dios y aún por muchos cristianos o también llamados cristianos. Sabemos que Dios es fundamental para ser dichoso y bienaventurado, porque si Él no deleita y bendice nuestra vida, nadie ni nada lo hará en este mundo. Como dice el Salmo 127:1, que si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. O como dice el Salmo 37, texto 4 y 5. Dice el salmista, pon a sí mismo tu delicia, tu deleite en Jehová, y Él te dará las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y espera en Él, y Él hará. Así que, hermanos, es muy claro. No hay esperanza alguna para este mundo sin Dios. No hay salida para este mundo lejos de Dios. No hay salida, sino solamente en Dios. El creyente bienaventurado además se deleita en la palabra de Dios, como nos dice el versículo 2. Antes en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Porque no puede haber vida bienaventurada sin la palabra de Dios, sin la Biblia. Por eso es que en la ley de Jehová está su delicia. Ella debe atraer todos nuestros afectos, nuestros intereses, porque sabemos que no es un libro de fábulas, no es un mito o leyenda, sino que es la inspirada, infalible, inerrante y perfecta y todo suficiente palabra de Dios. En ellas tenemos todo lo necesario para la piedad, para crecer y para servir a Dios y a las almas.
Así que, hermanos, debemos deleitarnos, gozarnos leyéndola, no con un espíritu crítico como hace especialmente la juventud, sino con un alma hambrienta y necesitada, porque ella enriquece nuestra mente, alegra el corazón y además santifica nuestra vida, nuestra esencia y naturaleza. Dice el salmista que en su ley medita de día y de noche, es decir, vive la escritura diariamente. El creyente bienaventurado la medita, la rumea, la vuelve a masticar, diríamos, la vuelve a poner en su mente cada vez que puede, en el día de la prosperidad o en la noche de la adversidad. Sabemos que el pensamiento es el semillero de nuestras acciones, como dice Josué 1:8, y el libro de esta ley nunca se apartará de tu boca, antes de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Bueno, esta meditación en la palabra del Señor es una gran necesidad el día de hoy. ¿Qué es este libro? ¿Qué es la Biblia? Sabemos que nuestra única regla de fe, de creencia, de conducta, de práctica, es alimento, es leche para el recién nacido, carne para el crecido, alimento sólido, es pan para todos, es miel para endulzar la amargura de nuestra vida, es luz en nuestro camino, es la verdad que quita la ignorancia, es un espejo que muestra nuestra realidad, es agua que limpia nuestro pecado, es una espada que nos defiende, es un martillo que rompe lo más duro del corazón humano, es un fuego que purifica. ¿Es la palabra de Dios nuestra delicia? ¿Estamos meditando en ella? Sabemos que la Biblia es el medio de salvación, de santificación y de bendición. Dice el Salmo 119:9, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Lo tercero que quiero mencionar está en el versículo 3 del Salmo 1, y es que el creyente bienaventurado es alguien vigoroso y próspero. Dice el salmista, será como un árbol plantado junto a arroyos de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Revisemos estos ilustrativos símiles que nos presenta aquí el salmista. Primeramente, el creyente vigoroso y próspero es alguien prominente y elevado, porque somos como un árbol, dice aquí el salmista. Dios nos hace sobresalir por encima de los que nos rodean. Somos un árbol frondoso. El fiel cristiano no pasa desapercibido. Otros notarán que usted ha estado con Cristo, que le conoce por su actitud, por su hablar, por sus prácticas, por el amor, ¿cierto?, que tiene a las personas. Dice el salmista que es alguien firme y estable, porque está plantado, o como dice literalmente, trasplantado, porque somos un árbol que no se plantó a sí mismo, sino que Dios por su gracia nos dio vida, trasplantado de la rebelión a la bienaventuranza. Así que tenemos las raíces profundas, hundidas profundamente en la gracia y en el poder de Dios. Pero no olvidemos que es nuestro deber sacar diariamente los recursos, la savia que Dios nos ha provisto para crecer en Él, para dar un buen follaje y para dar el fruto que Dios quiere. Es alguien, dice aquí el salmista, con la mejor posición, porque está junto a arroyos de agua. Ese es el creyente, bienaventurado. Siempre cerca de lo que nos da vida, plantado en Cristo, la fuente inagotable de la vida. El cristiano bienaventurado nunca está seco ni marchito, sino que es alguien verde, exuberante y productivo, donde quiera que está, donde quiera que la gracia de Dios le pone. El creyente es alguien productivo, porque da su fruto en su tiempo, dice el salmista. Porque fuimos puestos, dice la Escritura, para que llevemos fruto y este fruto sea en abundancia. Así que no es posible ser un árbol y planta de Dios y no dar fruto y no darlo a su tiempo. Ahora yo pregunto, hermano, ¿estamos dando fruto al tiempo que Dios espera y fruto para la gloria de Dios? El creyente bienaventurado es alguien con vida perdurable. Dice el salmista que su hoja no cae. El creyente fiel es como un árbol de hoja perenne. Siempre está rodeado por el verde de la vida. Se destacan como oasis de vida en el desierto de la muerte. No se ven estos árboles afectados por el invierno o el clima y siempre son los mismos. Estamos llamados, hermanos, a ser un pueblo coherente, un pueblo estable, fiel, confiable y consistente en cualquier tipo de circunstancia.
porque la savia de la gracia de Dios en Cristo por su Espíritu está siempre en circulación. Por eso su hoja no se cae, no se marchita. El cristiano bienaventurado es alguien próspero. Dice el Salmo que todo lo que hace prosperará, porque Dios bendecirá al creyente bienaventurado. Dios lo prospera. Su vida personal, su vida familiar, su vida comercial, su vida de iglesia, su vida espiritual, todas bendecidas por el Señor. Esto no quiere decir, hermanos, que no habrá adversidades en nuestra vida, porque sí las tenemos. Pero el creyente fiel las enfrenta en Dios, porque siempre espera en Él, descansa en Él y finalmente es consolado en Él. Lo cuarto que quiero decir está en el versículo 6, es que el creyente bienaventurado es conocido de Dios, porque Dios conoce el camino de los justos. Dios conoce el camino de los justos, como dice Pablo en 2 Timoteo 2:19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Así que no nos conoce Dios en el sentido de tener conciencia o poseer información de nosotros, sino que nos conoce en el sentido correcto y personal de interesarse, de aprobar, de guiar y de tener en consideración cada aspecto de nuestra vida, por íntima y privada que sea. Dios nos conoce perfectamente para bendición y para bienaventuranza. Dios en su omnisciencia y sabiduría conoce todas nuestras necesidades y ha prometido en su gracia en Cristo suplir esas necesidades, como dice Pablo en Filipenses 4:19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. O como dice el Salmo 37:25, que no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue el pan. Así que, hermanos, no importa qué esté sucediendo en nuestra vida, Dios conoce nuestro camino, conoce nuestro estado, conoce nuestra realidad y está atento a cada una de nuestras necesidades. Y finalmente, vemos el carácter y destino también de los malvados, de aquellos que no son bienaventurados. Texto 4 y 5. Quiero terminar con las palabras con las que se describen a los incrédulos aquí. Se habla de ellos como malos, como muertos, no así los malos, dice el versículo, no aquellos, ¿cierto?, que están muertos, inservibles, sin sustancia. Dice aquí el salmista que son como el tamo, sin raíces, son secos, llevados por el viento, fácilmente dispersados por los vientos ideológicos. Estas personas, ¿cierto?, que no conocen de Dios, que no creen en Cristo, son incapaces de soportar el examen del legislador y lo serán un día. Versículo 5 dice, por tanto ellos no se levantarán los malos, dice, en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Cristo dirá a los perdidos lo que menciona Mateo 7:23. Nunca os conocí, apartados de mí, obradores de maldad. Así que a quienes rechazan el gran amor de Dios en Cristo, solo les espera el juicio justo de Dios y la eternidad terrible en el infierno. Como dice Juan 3:36, que el que cree en el Hijo tiene vida eterna, más el incrédulo, el malo, el que no cree al Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Porque sabemos que quienes viven sin Dios, sabemos que no tienen esperanza y su fin será terrible y lamentable. Así que, hermanos, somos esos creyentes bienaventurados que se nos ha descrito aquí en este salmo. Si es así, entonces la palabra del Señor dice que somos doblemente felices, que somos benditos para Dios y que gozamos de privilegios que solo la gracia de Dios puede darnos a los que hemos creído en Cristo. Pero también se nos ha mostrado que tenemos que vivir según estos privilegios. Y si alguna de estas cualidades que aquí se mencionan nos faltan, Dios está dispuesto a suplir estas nuestras carencias. Y si usted que me ha estado escuchando no es un hijo de Dios, si usted que ha estado escuchando esta meditación no ha puesto su fe en Jesucristo, usted entonces, según Dios, no es bienaventurado todavía. Y no importa quién sea usted, no importa qué es lo que usted tenga, está en peligro de perecer eternamente. Así que mi invitación o la invitación de Dios es muy clara y sencilla. Venga a Cristo ahora. Crea en Él. Crea en Él. Que Él pagó por su pecado. Que Él murió en la cruz en lugar de usted. Y quiere darle dicha y felicidad. No deseche usted la llamada del Señor, porque quizás no tenga otra invitación en la vida. Dios les bendiga.